Hoy nos vamos a sumergir en la vida de una figura de verdad colosal del siglo XVI. Un hombre con una energía que parecía no tener fin y cuyo trabajo llegó a cambiar el panorama religioso de toda Europa central. Estamos hablando, claro, de San Pedro Canisio. Y para explorar su historia, vamos a partir de una pregunta que impresiona un poco. ¿Es posible que una sola persona, con su fe y su trabajo, sea capaz de revitalizar la fe de todo un continente en un momento de crisis total? Bueno, pues la vida de Pedro Canisio nos invita a pensar que sí. Para entender bien a Canisio, lo primero es entender la que le tocó vivir. El siglo XVI fue una época de ruptura, de fractura. La reforma protestante avanzaba sin parar por los territorios de habla alemana, y la fe católica parecía que se batía en retirada. Se creó una división social y espiritual tremenda. Y fijaos, esta línea de tiempo es muy reveladora. Canisio nace, literalmente, en el epicentro de ese terremoto espiritual. Su vida va corriendo en paralelo a los mayores desafíos de la Iglesia de su tiempo, pero también a sus respuestas más potentes, como fue el Concilio de Trento, donde, por cierto, él mismo participaría. Y ahora vamos a ver cómo respondió él a este desafío. Porque si hay algo que define a Pedro Canisio, es una actividad apostólica, es que es desbordante. Se lanzó de cabeza a la misión de renovar y de fortalecer la fe en todos los territorios germánicos. De hecho, su impacto fue tan profundo que se ganó este apodo, el segundo apóstol de Alemania. Ojo que lo comparaban con la labor del mismísimo San Bonifacio, el que fue el primer evangelizador de esas tierras siglos atrás. No es un título cualquiera, ¿eh? Ahora mirad estos números, porque son asombrosos. Nos dan una idea de la escala de su misión. Recorrió, a pie o a caballo, unos 30.000 kilómetros. 30.000. Y su catecismo tuvo más de 200 ediciones solo en vida. Y se tradujo a 24 idiomas. Son cifras que hoy, con toda la tecnología que tenemos, nos dejan sin palabras. Y su estrategia fue muy completa. No se limitó a una sola cosa. Creó una red entera de colegios, porque entendió que la formación era la clave de todo. Participó en el debate teológico al más alto nivel, predicó sin parar, publicó libros y, algo que es crucial, su enfoque nunca fue el de la confrontación. Él estaba convencido de que una explicación honesta de la fe sería mucho más eficaz que un ataque polémico. Él lo que buscaba era sanar, no hacer las heridas más grandes. Claro, al ver todo esto, la pregunta es obligada. ¿De dónde sacaba este hombre la energía para hacer tantísimas cosas? La respuesta no está solo en su capacidad de trabajo, no, está en algo mucho más profundo. Vamos a descubrir cuál era el motor secreto de su vida. Canisio encarnó a la perfección ese ideal jesuita de ser un místico en la acción. Él, que de joven había pensado en ser monje cartujo con una vida totalmente contemplativa, aprendió de su maestro, Pedro Fabro, a encontrar a Dios en todas las cosas. Es decir, para él, la acción y la oración no iban por caminos separados, ¿qué va? Eran las dos caras de la misma moneda. Y esta unión tan profunda con Dios tuvo un momento cumbre en Roma, en 1549. Él mismo lo describe en su testamento espiritual con estas palabras: «Me abriste entonces el corazón de tu cuerpo tan santo, me dijiste que bebiera de esta fuente, invitándome a sacar de tu manantial el agua que me da la salvación, oh mi Salvador». Esta experiencia mística, esta devoción al Sagrado Corazón, se convirtió en la fuente de la que brotaba absolutamente toda su actividad. Y todo esto nos lleva a la que es quizá su gran lección. Para Canisio, lo más importante que debe aprender un apóstol es cómo ser sal de la tierra, cómo dar sabor al mundo sin perder el propio sabor por el camino. Y mirad, este esquema lo deja clarísimo. Canisio diferencia muy bien entre el simple activismo, que es un trabajo que al final se agota en sí mismo, y el verdadero apostolado. El apostolado es una acción que nace de la intimidad con Dios, y por eso mismo es fecundo, es perseverante y da fruto. Es la diferencia, entre construir sobre arena o construir sobre roca firme. Y aquí llegamos a su gran advertencia, que toma del Evangelio, el peligro de que la sal se vuelva sosa. Para él, una persona que se entrega a los demás, por muy buenas que sean sus obras, si se desconecta de la oración, pierde su esencia, pierde su sabor, y su trabajo a la larga se vuelve estéril. Bueno, y todo esto que pasó hace casi 500 años, ¿qué nos dice hoy? ¿Cómo podemos aplicar esta sabiduría a nuestra vida, que va a toda velocidad, llena de ocupaciones y distracciones? Pues la lección de Canisio es más actual que nunca. Aquí tenemos 3 pasos, 3 ideas muy prácticas que podemos sacar de su espiritualidad. Lo primero, la pausa. Buscar cada día, aunque sea un ratito, un momento de silencio para reconectar. Segundo,
La intención, convertir nuestro trabajo, nuestras tareas en oración, ofreciéndolas, relacionando lo que hacemos con Dios. Y tercero, la fidelidad, proteger ese tiempo de oración, no dejar que las prisas o las preocupaciones se lo coman, porque es la fuente de todo lo demás. A Canisio se le conocía mucho por esta frase. Cuando le decían que parara un poco, que se tomara un respiro, él respondía: descansaremos en el cielo. A primera vista puede sonar a agotamiento puro y duro, pero después de todo lo que hemos visto entendemos que no es la frase de un activista quemado, sino la de un místico enamorado cuya esperanza y cuya fuerza no venían de sí mismo, sino de esa fuente inagotable que había encontrado en el corazón de Cristo. Y nos deja una pregunta en el aire: ¿cuál es la verdadera fuente de nuestra fuerza?